Hola, bienvenidos a clase de ciencias. Vamos a ver sobre la pirámide de energía y cómo es su función. Okay, so we're going to start with the food pyramid. We're going to start with the bottom. We have the producers. The producers are like phytoplants, cyanobacteria, and algae. These are the ones that get the energy directly from the sun. And they also call autotroph. And they're called autotroph because they can do it on their own. They can produce their energy on their own, just by the sun. Ok, ahora vamos a ver la pirámide de la alimentación. Comenzamos con la parte de abajo, los producers o productores, como los phytoplants o los cyanobacteria o algae o algas marinas. En este caso, ellos recogen toda su energía directamente del sol y se llaman autotroph. Autotroph quiere decir que pueden producir su propia energía. Ellos son autónomas, no necesitan la ayuda de absolutamente nada más que del sol. Ellas mismas producen su energía. Ahora veamos cómo aplica para el resto de energía de la siguiente pirámide. Okay, and move up in the pyramid of the food chain and we see the herbivores. The herbivores are like, for example, zooplankton, snails, urchins, and they are the ones that we call the consumers. Ok, regresémonos en español. Vamos a ver la primera parte de la pirámide. Estos son los herbívoros, como los caracoles o los animales que se alimentan de estas plantas marinas. Ellos son llamados consumidores, consumers. Okay, you're gonna start noticing that every time that it goes up, it's gonna lose energy. And that's because every time that they move, they lose 10, they only keep 10%. We start with 90,000 calories and we're just gonna go up and lose a little bit more. Ok, vas a comenzar a notar que cada vez que sube una parte de la pirámide se va a perder el 90% de las unidades de calorías, de energía o energía calórica. Esto es porque solamente van a mantener el 10% cada vez que van subiendo. Okay, so now the herbivores are only going to get 9,000 calories. Why? Because the zooplankton and the snails and the arachnids are going to eat the phytoplants, the cyanobacteria, and the algae. So they need to spend more energy to be able to get the food. That's why they're losing those 90% of the calories that we have on this. Okay, so we have these ones and they lose the 90% of the calories. These ones are called primary consumers. They are in the first line of the consumers from the autotroph. Ok, entonces tenemos la segunda parte, los herbívoros. Ellos solamente se quedan con el 10% de las calorías. Ellos se consumen las plantas que produce las plantas que están en la parte de abajo, los autotroph. Estos son llamados los consumidores primarios o primary consumers. ¿Por qué? Porque son los que primero recogen esos alimentos de las plantas, aunque entendamos muy bien que solamente tienen el 10% de esto, ya que ellos deben buscar comida, deben cuidarse de ser comidos y demás. Por eso son llamados los primary consumers. Okay. So as we go up in the pyramid, we find the next ones, the carnivores. Carnivores cannot produce their own food. They have to look for it, and they also get the food from the herbivores. So, like the sea stars, whale sharks, and most fish, they have to go and eat the plants and go from the primary consumers. The carnivores and second carnivores, like rays, octopi, some sharks, use a lot of energy because they need to find food, they need to find mates, and at the end of the total, they only get 900 calories because once again they lost most of the calories, and secondary carnivores only get 90. Okay,
En la segunda parte o la tercera parte de la pirámide, perdón, tenemos a los carnívoros. Los carnívoros como las estrellas de mar, los tiburones o las ballenas y algunos pescados deben ir a buscar su alimentación y lo consiguen usualmente por medio de los primary consumers, por lo cual ellos solamente van a obtener ciertas calorías. Lo mismo los secundarios carnívoros. Ellos se alimentan entre sí y se alimentan de los herbívoros. Entonces, al final, cuando pueden recibir alimentación, solamente reciben 900 calorías y los secundarios solamente reciben 90 calorías. Pierden el 90%. Ok, los siguientes, estos son llamados carnívoros o son llamados secondary consumers o consumidores secundarios. These two types of carnivores and secondary carnivores are called secondary consumers. Okay, so now we move up in the pyramid. We have the apex predators like tiger shark, moray eel, and other ones. They're called the tertiary consumers. They are on the top of the pyramid. They get fed by the ones on the secondary and carnivores and only carnivores. And now they lose 90%. They only get 10 calories. So, vamos a explicarlo. Los apex predators están en el tope de la pirámide. Son llamados tertiary consumers. Ellos se alimentan de los carnívoros y los secundarios carnívoros y de los herbívoros, por lo cual pierden mucha energía. Al final del ejercicio solamente van a quedar con 9 calorías. Okay, so now we're gonna see. Most of our energy is in the bottom of the pyramid. We have the producers, and the producers, we are gonna find way more far producers than the ones on the top. So as you see, they lose energy. They are way less than the ones on the bottom. Let's explain why. Ok, ahora vamos a ver cómo en la parte de abajo vamos a encontrar la mayoría de energía. ¿Por qué? Porque esta energía se va perdiendo a medida que va incrementando, va disminuyendo la pirámide. Esto es porque no es que la energía se pierda, pero se gasta buscando alimentación, buscando con quién aparearse o buscando más energía. Ok, so everything that is a consumer, it gets referred as a heterotroph. Heterotroph are the ones that are the consumers, and is the opposite as autotroph. Estos consumidores son llamados heterotroph. Todos los consumidores son llamados así. Okay, so now we're gonna find way more on the one on the bottom. For example, we're gonna find way more grass or way more seeds if we find them on the bottom. As we go up, we're gonna see that we're gonna find way less. Vamos a encontrar siempre muchísimas más especies en la parte de abajo, los productores. Siempre vamos a ver más pasto que digamos una ardilla. Entonces, a medida que vamos subiendo, se va disminuyendo la cantidad de seres que encontramos que van siendo consumidores. Okay, so now we're gonna talk about one kind of things that we're not gonna find here, and they're gonna call the decomposers. Decomposers are like the garbage men of these ones. So every time that one of the species die, they feed the ground, and we're gonna get energy, or we're gonna get food for the ones before. Lo que vamos a ver ahora es una especie que no está nombrado en la pirámide y se llama los decomposers o descompositores. Estos son los cuales se producen al momento que los consumidores mueren. Estos, cuando mueren y se quedan en la tierra naturalmente, lo que hacen es alimentar alimentar como el suelo o alimentar las bases
para que puedan ser producidos más productores. Ok, peques, gracias por ver. Espero que hayan aprendido muchísimo. Nos vemos en la clase de Zoom.